Días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, profe, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro que esté bien. Bueno, vamos a continuar la clase de hoy, que está referido al tema de la semana pasada. Y ahí vamos a ver las presentaciones del tema. Bien, nosotros hemos visto la clase pasada, la respuesta temporal de un sistema, analizábamos la salida de mi sistema en función del tiempo y colocábamos en la entrada de mi sistema señales patrón o señales de referencia clásicas, que nosotros hemos visto que las señales clásicas para ensayar o probar un sistema es la entrada escalón unitaria, la entrada rampa unitaria y la entrada parabólica. Con ese tipo de señales de entrada, excitábamos mi sistema de control y veíamos que obteníamos a mi salida. Eso bien, lo hacemos a través de una gráfica o, digamos, la encontramos a través, digamos, de manejar la función de transferencia en función de, digamos, la relación que establece la función de transferencia. Nosotros veíamos que en un sistema que teníamos una realimentación negativa con una función de transferencia directa G y una realimentación H, la función de transferencia era G de S sobre 1 más la función de transferencia del lazo abierto, G de S por H de S. Bien, esa es la función de transferencia de ese sistema realimentado. La salida de mi sistema va a ser la función de transferencia por la entrada, porque la función de transferencia es la relación entre mi salida y mi entrada. Bien, la función de transferencia, digamos, multiplicado por la entrada, me va a dar la señal de salida. Yo la quiero explicitar en función de los ceros y polos que tiene la función de transferencia. Va a quedar un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Si consideramos una señal escalón de entrada, una señal de escalón unitaria de entrada, o sea, R de S, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre S. Si nosotros perdón, encontramos la función de salida CDS, me va a quedar directamente la señal de salida, va a ser directamente, encontramos la función, la expandíamos en fracciones, expansión en fracciones parciales simples por el método de los residuos, y encontramos a 0, a 1, a n. Esos residuos lo ubicamos en la función CDS de salida y directamente podíamos antitransformar para encontrar la salida en función del tiempo. Veíamos que tiene una componente, digamos, en este caso, sin una componente de valor constante que no varía en función del tiempo y, en este caso, una sumatoria de elementos exponenciales. Eso me da idea de que a medida que avance el tiempo,
hay una componente transitoria y una componente de régimen. La componente transitoria establece que en función del tiempo, mi salida, al cabo de un cierto tiempo, va a terminar la componente transitoria y únicamente va a quedar la respuesta de régimen. ¿Cuánto definíamos ese tiempo que nosotros consideramos una función transitoria, que digamos que tenía una respuesta transitoria y pasaba a la del régimen? Lo establecíamos en 3 o 4 constantes de tiempo del sistema. Eso era si nosotros queríamos tener mi salida al 5%, era con 4 tau, y eh, al 2% era, perdón, con 3 tau, con 3 constantes de tiempo, estabas dentro del 5%, y con 4 constantes de tiempo estábamos dentro del 2% del valor final. Entonces nosotros establecíamos con esa variación de la constante de tiempo, entre 3 y 4 tau, establecer el periodo transitorio, y a partir de ahí nosotros consideramos la respuesta de régimen. Nosotros analizamos 3 cosas. La estabilidad del sistema. Nos definimos la estabilidad, digamos, como un sistema estable si después de una perturbación o excitación, el sistema al cabo de un cierto tiempo vuelve a su estado de equilibrio y permanece en él. O sea, acá tenemos una perturbación, dado por la función escalón unitaria en la entrada, acá estoy graficando mi salida, tiene una perturbación, pero al cabo de un cierto tiempo, digamos, el sistema permanece constante y mi salida, digamos, tiene una diferencia constante respecto de mi entrada o del valor deseado de mi sistema. Ese valor deseado y entre el valor de entrada, de valor final, me va a establecer un error de régimen. El error de régimen va a ser la diferencia entre el valor deseado y el valor final que tengo de mi sistema de control una vez que ha pasado el periodo transitorio. Y ahí veo, digamos, mi sistema, analizo, digamos, cómo se comporta también en el transitorio. Nosotros veíamos que el sistema, de acuerdo a cómo sea la ubicación de los polos de mi sistema, de mi función de transferencia, ¿por qué? Porque los polos son funciones, digamos, que tiene el denominador de mi función. De acuerdo a la ubicación de esos polos, va a ser la respuesta temporal. Bien. Y el valor final al que tiende, al cabo de un cierto tiempo, comparándolo con el valor deseado, me va a establecer el error de régimen. El error de régimen de mi sistema. Bien. Vamos a ver de quién, la estabilidad. Bueno, primero analizamos el tema de la estabilidad para comenzar con el tema del error. O sea, la estabilidad, ¿de quién va a depender? Dijimos de la posición de los polos, de las raíces de la ecuación. Si tenemos las partes reales de esos polos menor que 0, el sistema es estable. Si la parte real de esos polos es mayor que 0, el sistema es inestable. Si son igual a 0, el sistema va a ser oscilatorio. De esta forma, digamos, analizando la ubicación de los polos de la ecuación característica, yo me doy cuenta de que el sistema es estable, inestable, y puedo definir el funcionamiento del mismo. En conclusión de esto, para que el sistema de todos los polos de la función de transferencia y lazo cerrado, las raíces de la característica deben ser negativos. O sea, tienen que estar todos en el semiplano izquierdo. Bien.
ese es el concepto de estabilidad, ¿no es cierto? Con la ubicación, que ya vamos a regresar al mismo, porque nosotros decíamos, digamos, por la ubicación de los polos, pero muchas veces, al tener muchos polos, se me resulta, digamos, engorroso. Pero bien, avancemos en el tema del concepto de error, ¿no? Luego vamos a volver al concepto de estabilidad. O sea, acá nosotros analizamos las tres cosas. Nosotros vimos el transitorio, ahora vamos a ver el error de régimen, y todos los, digamos, ambos elementos están relacionados con la estabilidad del sistema. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque si el transitorio es permanente, o sea, mi sistema no es estable. Si tengo un error de régimen, digamos, que tiende hacia infinito, o sea, digamos, que diverge, que no tengo un valor, digamos, constante del error de régimen, también mi sistema es inestable. O sea que el transitorio y el error de régimen también me definen la estabilidad del sistema. O sea que la estabilidad lo puedo abordar por diferentes, digamos, elementos. Bien, vamos a ver de quién depende el error de régimen. Después volvemos por los criterios de estabilidad. Bien, nosotros veíamos que en un sistema de control el error de régimen viene dado luego de la comparación. ¿Qué comparación? Entre el valor de referencia o el valor de seteo que yo coloco o al valor que yo quiero llegar, y la diferencia entre la realimentación que tengo de mi sistema. O sea que en mi sumador, la diferencia de mi entrada con mi realimentación me da el error. Ahora bien, si yo planteo las ecuaciones del error, de la realimentación, eh, resuelvo mi sistema como una función de transferencia, teniendo como salida el error y como entrada mi referencia, EDS sobre RS, vamos a llegar a una expresión similar y lo obtengo de la misma manera que yo obtuve, digamos, la función de transferencia de lazo cerrado. Al operar, encuentro directamente que la función de transferencia entre el error y mi entrada va a ser directamente igual a 1 sobre 1 más G por H. O sea que como denominador de esa función de transferencia, en donde está, digamos, colocado el error, es la ecuación característica. O sea, es el denominador de la función de transferencia del lazo cerrado, que igualado a 0 es la ecuación característica. Y como numerador es igual a 1. Bien, esto, recuerden que para este sistema, ¿qué coloco? Coloco el error de régimen en función de la entrada y acoplo la realimentación GDS sobre HDS, realimenta y al comparador. De esta manera yo obtengo ¿qué cosa? Directamente, o sea, si hago esta expresión de acá, o sea, no necesito ni calcular, o sea, hay dos formas, o sea, o bien planteo las 4 o 5 ecuaciones para encontrar la función de transferencia, o directamente coloco mi diagrama de esta manera y pongo mi lazo de realimentación que sea G por H, que no estoy inventando nada nuevo, es colocarlo de diferente manera al sistema que yo tengo y encuentro la función de transferencia entre el error y la entrada. ¿A qué va a ser igual? A la función de transferencia directa. ¿Y la función de transferencia directa cuál va a ser? 1. 1 más la función de transferencia de lazo abierto. 1 más GDS por HDS. O sea, o aplicando las 5 ecuaciones, o directamente el concepto general de que en lazo realimentado es la función de transferencia es la función de transferencia directa sobre la función de transferencia del lazo de realimentación, obtengo por los dos caminos la misma función de transferencia error sobre la entrada. Se me va a quedar 1 sobre 1 por H. O sea, 1 más la función de transferencia del lazo abierto, G por H. Bien, si despejo el error va a ser igual a R de S por la función de transferencia, ¿no? Del error como salida y la referencia RDS como de entrada. Bien.
O sea que aquel error me da una expresión en función de qué tengo, en función de la entrada de mi sistema. El sistema es RDS, o sea que mi error va de mi entrada y de quién más. O sea, como numerador tengo 1 y como denominador tengo la función de transferencia en lazo abierto, ¿no? O sea que va a depender de la función de transferencia en lazo abierto G por H y qué qué va a quedar expresado. Esa función de transferencia tiene ganancia, ese camino, ¿no? O sea que depende también de la ganancia de G por H, la transmitancia de G por H. Está relacionado los dos elementos para componerme el error. Depende directamente de la entrada y de la función de transferencia de lazo abierto. Bien. La función de transferencia de lazo abierto, ¿qué será? Bien. Acá tengo la función de transferencia de lazo abierto es un conjunto de ceros y polos, ¿no? O sea, como numerador, puedo tener un conjunto de un numerador, tengo un polinomio, ¿no? Si lo expreso en forma factorial, voy a colocar cada uno de los ceros que componen el numerador y el denominador también puedo colocar la cantidad de polos que tengo. Si lo escribo en forma factorial, voy a colocarlo como S más P1, S más P2 y así sucesivamente hasta S más Pn. Así compongo el numerador y denominador de la función de transferencia de lazo abierto, multiplicado por una constante, y como denominador puedo tener también algún polo al origen, ¿no? Dependiendo, ¿ah? Dependiendo el valor de J, o sea, porque es S menos 0 a la J, o sea, es S a la J, dependiendo el valor que tenga, puede ser 0, 1, 2, 3, lo que tenga la expresión de ese sistema de control, va a ser tipo 0 si no tengo ningún polo al origen. Si tengo un polo al origen, entonces voy a tener un sistema de tipo 1. Y si tengo dos polos en el origen, va a ser un sistema de tipo 2, de acuerdo al valor de la exponencial j. O sea, si es 0, es tipo 0, o sea, no tengo ningún polo en el origen. Si tengo un solo polo en el origen, j es igual a 1, es un tipo 1. Y si es 2, es tipo 2, y así sucesivamente. Bien. Entonces, la forma de la expresión, otra forma de expresión, si lo quiero colocar en función de, digamos, de despejar y colocar como si fuera por la constante de tiempo, acá es otra forma de expresión del numerador, factorizado, pero el 0 debajo de S y el polo debajo de S es otra forma de escribir, digamos, el denominador. Y queda en función de K sub B y de la cantidad de polos al origen que tengo, que me va a definir el tipo de sistema que tengo. Bien, de esta manera quiero ver de quién depende el error para entrar a encontrar los valores a que hacen referencia. Bien, entonces, error de régimen, expresión general, entrada por la función de transferencia del sistema, teniendo el error como salida y la referencia como entrada. Es 1 sobre 1 más la función de transferencia lazo abierto. Bien. El error de régimen, ¿cuándo se va a, digamos, a tener un valor? Una vez que ha pasado, digamos, la componente transitoria. Una vez que ha sucedido el transitorio de mi sistema, recién voy a tener, digamos, la componente de régimen. Y ahí recién voy a saber qué valor de error de régimen tengo si lo quiero graficar. Para ello, ¿cómo puedo saber el valor final? Y bueno, el valor final que tenga la componente del error en función del tiempo
Cuando t tiende a infinito, ese es el valor del error de régimen. Y muchas veces ponemos como es régimen o ESS. O sea que es el error de régimen una vez que hemos superado el transitorio, el tiempo tiende a infinito. ¿No? ¿De quién? Del error en función del tiempo. Y eso, ¿a qué va a ser igual por el teorema del valor final? El límite de S que tiende a cero, de S por E de S. ¿Y E de S quién es? R de S sobre 1 más G por H, la función de transferencia de lazo abierto. Bien, esa es la expresión del error de régimen. Bien, ese valor del régimen va a ser el límite de S que tiende a cero, de S por R de S, acá tengo 1, ¿no es cierto?, como numerador, y el denominador tengo 1 más G por H. Reemplazo el valor de G por H que estaba manejando en la página anterior, ¿no? Me queda una relación entre los ceros que tenía como numerador y los polos que tenía como denominador. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Acá lo coloqué de esta forma también como si fuera una expresión, cambiar el polo, la ubicación del cero y el polo en cada factor, me va a quedar de tal manera para que cuando S tiende a cero, todo este segundo término se me anula. Y todo me queda el numerador 1, 1 en el numerador, 1 en el denominador. Me va a quedar en función de 1 sobre 1 más KB sobre SJ. Ese me va a quedar el error de régimen. ¿Cuándo qué? Cuando el límite de S por el error, cuando S tiende a cero. Y acá que estoy viendo, que va a depender de la entrada, sí o sí, como habíamos visto en un principio, y de quién va a depender, del valor de la transmitancia directa, digamos, del sistema, o sea, del valor que va a tener K sub B, ¿no es cierto?, que es la relación entre todas las ganancias que tengo en el sistema de la función de transferencia en lazo abierto, ¿no? De esta manera puedo encontrar el valor del error de régimen. Esto, hay dos caminos, o sea, uno es este camino, que es la expresión general del error. Acá estoy explicitando, digamos que tengo que encontrar el valor de RDS, pero también tengo que tener los otros valores, para encontrar, digamos, el valor temporal del error de régimen. Digamos, esta es la expresión general. De acuerdo a cada entrada que tenga, yo voy a tener, en función del sistema de control que tenga, este es un camino. Vamos a ver otra forma, porque, ¿qué pasa? El error, digamos, ¿de quién va a depender? De la entrada. Bien. Entonces, si yo quiero normalizar mis entradas, ¿qué voy a hacer? En definitiva, o sea, voy a jugar con mi entrada. O sea, voy a utilizar entradas que son, digamos, normalizadas. O sea, que voy a realizar tenga entrada rampa y entrada parabólica. Pero bien, volvemos, digamos, a la expresión en la cual analizamos ese tipo de elementos y veíamos que el error, ¿de quién va a depender? De él, la entrada que tengo. O sea, también acá está RDS, pero RDS es función de RDT. O sea, que es la entrada que yo tengo, es lo que quiero llegar. Es el set point control. ¿Y de quién más va a depender? Decíamos de la ganancia o transmitir todo el lazo de realimentación, pero en realidad es la ganancia que tiene el sistema cuando el tiempo tiende a infinito, o ese que tiende a cero. Y también va a depender de la cantidad
de polos que tengo en el origen. De la cantidad de polos que tengo en el origen también va a depender mi sistema. Por ende, yo voy a tener esa expresión general del error de régimen. Bien, ahora vamos a ver un sistema, pero un sistema tipo 0. ¿Qué quiere decir tipo 0? Nosotros, de acuerdo a 0, o sea, es la cantidad de polos en el origen que tiene mi sistema de control. Si J igual a 0, lo denominamos tipo 0. Si J igual a 1, tipo 1, y así sucesivamente. Bien, vamos a analizar primero sin ningún polo en el origen, o sea, sistema tipo 0. Bien. La función de transferencia de lazo abierto G por H no tiene ningún polo en el origen. Bien. O sea que J igual a 0. Bien. El error de régimen, la expresión general, va a ser el límite de S que tiende a 0, de S por R de S sobre 1 sobre 1 más KB por S a la 0. S a la 0 es 1. R de S, si coloco una entrada en escalón unitario, ¿qué me va a quedar? El error de régimen va a ser 1 sobre 1 más KB, porque acá simplifico los S y me queda el error de régimen por el valor deseado, ¿no? O sea, R de S, acá coloqué una entrada, un escalón unitario, o sea que yo quiero llegar al valor unitario, ¿no? Es el valor deseado. O si lo quiero hacer en error de régimen porcentual, va a ser directamente por ciento. Entonces, ¿qué vamos a tener en este sistema? En este sistema de control, yo voy a tener un sistema tipo 0, ese es mi sistema de control, que no tengo J igual a 0, o sea que no tengo ningún polo al origen, y voy a excitar con una señal escalón. Si coloco una señal escalón, el error de régimen va a ser igual a 1 sobre 1 más KB, que es la ganancia estática de mi sistema. Bien, entonces, ¿cómo me va a quedar? Mi sistema, si es estable, tiene una oscilación en mi sistema ante una excitación de un escalón unitario. ¿No? Acá tengo el valor C máximo deseado, que es 1, ¿no? Y el valor final va a ser 1 menos el error. ¿Y cuál valor va a tener el error? 1 sobre 1 más la ganancia estática. Y acá, para confundirlos un poco, vamos a colocar que K sub B es igual a K sub P cuando tengo la entrada en escalón. Este es el K sub B general, pero cuando tengo la entrada en escalón, digamos, un sistema tipo 0, el error de régimen va a ser 1 sobre 1 más KP. Ahora vamos a ver después que se juntan todos esos elementos de esas constantes que son lo mismo, o sea, no hay, o sea, es una denominación que utilizamos para decir, bueno, estamos trabajando sobre el error, porque por ahí la ganancia estática KB, digamos, la utilizamos para otro cálculo. Bien, o sea, acá vimos un tipo 0 con una entrada en escalón. Bien, ahora vamos a ver qué pasa un tipo 0 con entrada rampa y luego ¿qué me va a quedar? ¿Qué voy a tener si entra en la entrada rampa? Tengo un sistema tipo 0, como este tipo, y una entrada rampa. Y esa entrada rampa, entonces, ¿cómo va a ser? O sea, si yo hago la gráfica, o sea, el error de régimen va a ser igual a infinito, de acuerdo a las gráficas que tengo. Pero no se preocupe, o sea, ya vemos en función de la ecuación cómo es que tiene que dar ese valor. Interpretación del error de régimen. O sea, al tener un tanto por uno, tanto por ciento, se lo podrá aplicar tanto a la señal de error, ¿no? como a la variable controlada de salida. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque estoy graficando
en función de C de T. Si se multiplica el del valor digamos, de la referencia en entrada, va a ser referido a la entrada. Y si lo multiplica por el valor deseado de salida, el set point que yo necesito es tener el error con respecto al valor de la salida. O sea, lo importante es que yo tenga en claro que mi error de régimen se establece una vez finalizado el transitorio. Y es la diferencia entre mi entrada y el valor deseado que tengo. Ese es el valor de mi error. En este caso es un valor real que tengo, va a ser 1 sobre 1 más la constante de posición KP. O sea, me va a dar un número, error constante y de valor fijo. O sea, existe ese valor y cuando más grande sea la ganancia estática en mi sistema, más pequeño va a ser el error. Bien. Y cuando sea más grande KP, voy a tener un transitorio más grande. O sea, nada es, digamos, lo obtenemos por tan poco, digamos, o sea, el error de régimen, si yo quiero que disminuya, tengo que aumentar KP, pero si aumento KP, aumenta el transitorio. O sea, es una relación, digamos, que ocurre en los sistemas de control. Pero bueno, aboquémonos al error de régimen que vamos calculando para ver qué significa. Ahora bien, vamos a ver que tenemos un sistema tipo 1. Vamos a ver un sistema tipo 1, ¿cuál sería? Que tengo un polo en el origen, o sea que la función de transferencia de lazo abierto tiene un polo en el origen, o sea, J igual a 1. El error de régimen, ¿a qué va a ser igual? Dijimos que el límite de S que tiende a 0, de S por R de S, sobre 1 más la constante KB sobre S a la 1. Para una entrada de escalón unitario, R de S igual a 1 sobre S, o sea, imagínense, acá yo coloco 1 sobre S, y calculo el error de régimen. El error de régimen, saco S, coloco S y me queda S en el numerador, que el error de régimen va a ser igual a 0. Para una entrada RDS, en este tipo de sistema, con un sistema tipo 1, el error de régimen para un escalón unitario va a ser igual a 0. Si coloco una entrada ramp unitaria, o sea que RDS, RT va a ser igual a T y RDS va a ser 1 sobre S al cuadrado, acá ¿qué va a pasar? Acá yo voy a tener de que si me queda S por 1 sobre S cuadrado por porque acá tengo S más KB por S como numerador, simplifico y me va a quedar, cuando S tiende a 0, 1 sobre KB, que es la ganancia estática, 1 sobre la ganancia estática, que yo lo voy a denominar KB corta, que va a estar relacionado con la velocidad porque estoy en una función rampa. Y como KB es la inversa del tiempo, o sea, lo voy a denominar que es 1 sobre KB, que es el valor del error de régimen, va a estar relacionado con la constante de tiempo. Si lo quiero hacer en forma porcentual, lo hago en forma porcentual. Lo multiplico por 100. Ahora bien, yo voy a tener lo siguiente. Eh, a ver, espérenme un segundo que
Disculpen, ahí volvemos a la explicación del sistema. Bueno, profe. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Sistema tipo 1. Sí, sí. Bien. Entonces, decíamos que para una entrada de escalón unitaria, con RDS 1 sobre S, el error de régimen va a ser a 0. Porque si nosotros reemplazamos el valor de RDS en la expresión, S por 1 de S, simplificamos. Acá me queda S más KB de S en el numerador, me va a quedar, cuando S tiende a 0, el error de régimen va a ser igual a 0. Para una rampa unitaria, me va a quedar 1 sobre S al cuadrado. Y si yo coloco, acá tengo la expresión S por 1 sobre S cuadrado, 1 sobre 1 más KB sobre S, me va a quedar, digamos, S simplifico, y en el numerador, digamos, me va a quedar directamente el error del régimen 1 sobre KB cuando S tiende a 0. ¿No? Y ese KB mayúscula era la K sub B, era la constante de la ganancia estática, Y ahora lo hacemos KB corta para que nosotros lo relacionemos con el error. O sea, ese error, digamos, va a ser la inversa de la constante KB. Y como KB está relacionado como la inversa del tiempo, tiene una relación temporal, el error de régimen, en este tipo de sistema. ¿Cómo se visualiza? Si estoy mirando desde el punto de vista de la entrada, tengo la entrada RDT, recordemos que estamos haciendo acá la rampa unitaria. Si tengo la rampa unitaria y tengo un sistema tipo 1, voy a tener un error de régimen constante. ¿Qué significa? Una vez superado el transitorio, ¿no?, a los 3 tau, 4 tau, ¿no?, contra constante de tiempo, esta es la entrada en función del tiempo. La entrada, el error, va a tener, digamos, un valor constante. Si tengo mi salida, mi CDT deseado, CDT, ese es el deseado, ¿no?, y mi salida CDT, digamos, va a tener al cabo del transitorio un error, ¿no? Ese valor del error va a ser 1 sobre KB, ¿no?, digamos, la inversa de la constante KB. Bien, de esta manera está definido el error. Pero ahora veamos qué ocurre. Otra vez, digamos, con sistema tipo 1, lo que les decía anteriormente, al límite de S a la 1, porque es sistema tipo 1, por G por H, con S tiende a 0, ¿no? Como G por H es dimensional, la dimensión de K es la de E, pero S es 1 sobre segundo cuando antitransformo, y por lo tanto KB es 1 sobre tiempo. Es el tiempo que demora la salida en llegar al valor deseado. Acá tengo T, es el tiempo que demora la salida en llegar al valor deseado. Cuando está en régimen, es el tiempo que demora la salida en llegar al valor deseado. Acá se coloca también en abscisa la diferencia de ese tiempo, que se expresa, que es la inversa de KB. Ahora veamos otra particularidad de acá arriba. Si tengo un sistema tipo 1, como es el que he analizado, y si le coloco una entrada de escalón unitaria, mi error de régimen es 0. ¿Este valor será conveniente o no será conveniente? Y es muy conveniente. ¿Por qué? Porque tengo un error 0. O sea, entonces, de acuerdo al tipo de sistema, y tiene que ser así, aparte, digamos, de tener la ubicación de los polos y cero, con diferentes tipos de entrada, mi sistema se va a comportar diferente. Ahora bien, acá analizando estos dos ejemplos que tengo de una entrada escalón unitaria y una rampa unitaria. Bien, una entrada escalón unitaria voy a tener
mi sistema va a ser 1 sobre S. Ese es mi escalón unitario, el RDS. Y si tengo una entrada rampa unitaria, 1 sobre S cuadrado. Entonces, si tengo un sistema tipo 1, a mí me va a convenir trabajar con controles, por ejemplo, como si fueran de temperatura o controles como de velocidad crucero. No voy a utilizar controladores para sistema de control, digamos, que tengan, digamos, una entrada 1 sobre S cuadrado. Está bien, me va a dar un error de régimen, un valor real, ¿no es cierto? Pero si yo quiero un error de régimen igual a 0, voy a necesitar una entrada rampa unitaria, o sea, controles de temperatura y controles de, este, por ejemplo, de velocidad crucero de un automóvil, como hemos visto, y voy a tener que tener, para que mi error de régimen sea 0, sistemas tipo 1. Yo asegurando con un sistema tipo 1, voy a tener un error de régimen igual a 0. Bien, ese análisis, bueno, lo vamos a ver en una tabla después de analizar los otros sistemas. Bien, veíamos la relación entre la constante, digamos, KB, ¿no es cierto?, que era la ganancia estática, que es la inversa del tiempo, que demora la salida en llegar al valor deseado. Esa es otra relación temporal. Vamos a ver ahora un sistema tipo 2. Tipo 2, entonces tengo dos polos en el origen. Si tengo dos polos en el origen, la función de transferencia en lazo abierto, que por H tiene dos polos en el origen. El régimen, la expresión general del error, ¿a qué va a ser igual? A S por RDS sobre 1 más KB por S a la 2. Porque sistema estoy analizando un sistema tipo 2. Tengo dos polos en el origen. Bien. Para una entrada palabra unitaria, digamos una parábola unitaria RDS, digamos, RT t al cuadrado me va a quedar 1 sobre ese cubo, la transformada. El error de régimen, que va a ser S por RDS, 1 sobre ese cubo, por 1 sobre 1 más KB por ese cuadrado. Simplifico los S y me va a quedar que el error de régimen para una entrada de parábola unitaria va a ser un valor constante, 1 sobre KB. O sea, 1 sobre K sub A. Como es una entrada parabólica, yo le voy a colocar el constante, digamos, de error de régimen de velocidad. Por eso es K sub A. El error de régimen porcentual va a ser 1 sobre KB por 100. ¿Qué me significa en la señal de salida? Por ejemplo, mi salida CDT deseado, va a ser esta parábola. Bien. Un sistema de tipo 2, ¿qué va a hacer? Al cabo superado el transitorio, va a seguir a mi señal deseada, pero con un error. Ese error va a ser 1 sobre KB. Recordemos que KB era el límite de S a la J por G por H. Acá tenemos la curva deseada y la curva real. Una vez superada el transitorio, voy a tener el valor de error de régimen. Bien, si tengo un sistema de tipo 2, un sistema de tipo 2, y si yo le coloco un escalón unitario, acá me queda 1 sobre S, me va a quedar, cuando simplifico, un S lo simplifico con otro S con el término de acá, 1 sobre S, y me va a quedar directamente S cuadrado, o sea, 1 sobre S cuadrado. O sea que el error de régimen va a ser igual a infinito. ¿Qué significa que el error va a ser igual a infinito? Si este es el valor deseado, la función, digamos, real que va a tener la expresión va a diverger, digamos, y voy a tener una amplitud, digamos, mayor del error de régimen.
Entonces no va a seguir al valor deseado, sino que se va a abrir la función de salida dándome un error mayor, digamos que tiende a infinito, ¿eh? Un error infinito que no tiene un valor constante. ¿Eh? Y dijimos 0, un tipo 1, también de la misma forma. El error de régimen, si aplico el cálculo, me va a dar infinito. De esta manera, yo me doy cuenta de que un sistema tipo 2 me da un valor de error constante, de un número real, cuando coloco una parábola unitaria. Con las demás entradas, un sistema tipo 2 me da valores de error infinito. Bien, eso lo podemos expresar en una tabla. Tabla en función del tipo de sistema. Entonces vamos a tener, recordemos que era tipo de sistema, era la cantidad de polos que nosotros tenemos en el origen. Y voy a tener tipo 0, ningún polo en origen, tipo 1, un polo en el origen, tipo 2, dos polos en el origen. Voy a tener una entrada de escalón. En la tabla voy a tener del lado izquierdo, si coloco una función a escalón, rampa o parábola. Si coloco una función a escalón, ¿qué va a pasar? Un tipo 0, como lo calculamos, el error va a ser una constante. 1 sobre 1 más Kp. Este Kp, digamos, es el límite, es igual a la ganancia estática. El límite de S que tiende a 0 de S a la J por G por H. Pero acá lo utilizo Kp porque es un sistema con una entrada en escalón. Si coloco un tipo 1, el mismo escalón, el error de régimen, 0. Y si coloco un tipo 2, con la función escalón, el error de régimen igual a 0. ¿Qué me significa? Que si yo ando buscando, o sea, analicemos primero esta primera fila. Si yo ando buscando un sistema de control para un control de temperatura o velocidad crucero, ¿qué me conviene para tener un error igual a 0? Y que sea un tipo 1 o tipo 2. Con eso yo aseguro que tengo un error de régimen igual a 0. Con un tipo 0 voy a tener un error constante. Bien. Ahora analizamos lo mismo para tipo 0, tipo 1 y tipo 2 con una entrada rampa. En la entrada rampa, como veíamos, con tipo 0, el error de régimen infinito. Este sistema no me sirve, porque tengo un error muy grande, indeterminado. Me sirve un sistema que tenga un valor constante, por ejemplo acá, para un tipo 1 con una entrada rampa, va a tener un valor constante de 1 sobre kb, o un tipo 2 con una entrada rampa, el error de régimen va a ser igual a 0. La entrada parábola que vimos el análisis, el error de régimen para tipo 0 es infinito, tipo 1 infinito, y un tipo 2 tengo recién un valor constante, que va a ser 1 sobre k. Bien, recordemos que estos coeficientes, Kp, ¿a qué va a ser igual? Como es tipo 0, es el límite de S a la 0, que es 1 por G por H. Es el límite de S por G por H. Y K sub A es el límite de S al cuadrado por G por H. De acuerdo al tipo que sea el sistema, va a ser el J que yo voy a tener multiplicando la función de transferencia del lazo abierto. Bien. Entonces, ¿acá qué voy a tener? Voy a tener la denominación de K sub P, K sub B y K sub A. O sea que el error de régimen directamente yo también lo puedo encontrar encontrando estos valores de coeficiente. K sub P va a ser el coeficiente de error de velocidad, de posición, perdón. K sub B, el coeficiente de error de velocidad. Y A, el coeficiente de error de aceleración. Recordemos que cuando esos coeficientes sean más grandes, el error va a ser más pequeño. O sea que a mí me conviene que esos coeficientes tengan un valor grande para que mi error sea pequeño. Si
esos coeficientes son grandes, la ganancia estática por ende es grande, porque cada uno de ellos está relacionado con la ganancia estática. Y si mi ganancia estática es grande, mi error de régimen es pequeño. Pero si volvemos a la misma relación, si mi ganancia estática es muy grande, también desmejora las condiciones de mi transitorio. ¿Mm? Bien, o sea que acá, digamos, desmenuzamos el valor del error de acuerdo al tipo de sistema que tengamos y de acuerdo a la entrada que nosotros coloquemos como referencia. ¿Por qué lo analizo así? Y porque el error depende de la entrada que tengo, o sea que tengo que colocar en función de cada una de las entradas típicas que tengo, va a ser diferente mi error, ¿no? Y de acuerdo a la ganancia, digamos que tenga de mi sistema. Y en esa ganancia está el tipo de sistema, o sea, cómo es mi función de transferencia. Y el denominador, sobre todo G por H, la función de transferencia y lazo abierto. Y ahí, ¿quién me determina? Y me determina el tipo de sistema. De acuerdo a cada tipo de sistema, va a tener diferente error también. Por eso hacemos esta tabla que depende de dos entradas. ¿Cómo es la entrada y cómo es mi sistema? En función de eso va a ser el valor de error de régimen que yo tenga. Bien. Ahora bien, volvamos al concepto que veíamos este, de estabilidad, en el cual nosotros analizamos lo que vimos en la clase anterior, de que de acuerdo a este, cada ubicación de los polos, mi sistema va a variar. Y si tenemos la ubicación de los polos, ahí vamos a la ubicación, si de acuerdo a la ubicación, este es un tema en el cual de segundo grado, en el cual tengo dos raíces. Nosotros analizamos cómo respondía el sistema, dos raíces reales, pero negativos, o sea, que estaban en el semiplano izquierdo. Mi salida, o sea, hacíamos todo el desarrollo en cuanto a mi salida, y veíamos que mi salida era de línea punteada y un sistema estable ante una entrada de escalón unitario. Mi salida es un sistema estable. Ahora bien, si ese sistema depende, digamos, su condición de estabilidad lo daba la ubicación. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos la ubicación en el semiplano derecho, este era otro ejercicio que había un polo en el semiplano derecho, ¿qué pasaba con mi salida? Mi salida era divergente, no iba hacia un valor de equilibrio, sino que era divergente. O sea que mi error también no es constante ni cero, sino que diverge, tengo un error que tiende a infinito. O sea que mi sistema es inestable cuando tengo raíces en el semiplano derecho. Bien. Y para saber, digamos en definitiva, si un sistema es estable o inestable, depende de la posición. Y bueno, o tenemos dos caminos. O analíticamente resolvemos el sistema de acuerdo a cada ubicación que tengan los polos y antitransformamos y transformamos para obtener la señal de salida y ver qué composición tiene, y ahí puedo decir si mi señal es estable o inestable. O hay un método operacional para decidir o sea, para definir si mi sistema es estable o inestable, dependiendo, partiendo de la ecuación característica. ¿Por qué? Porque estos polos, ¿de dónde vienen? Vienen de la ecuación característica. Entonces, en el análisis de mi ecuación de característica está el secreto para saber si mi sistema es estable o inestable. Vamos ahí. Vamos a analizar la estabilidad de mi sistema
Y lo vamos a hacer por un método operacional, que es el método de Routh-Horowitz. Bien. Entonces, en este problema, como decíamos, queremos ubicar el polo. Si el polo está en el sistema, en el semiplano derecho, mi sistema es inestable. ¿Y todo parte de dónde? Parte de la ecuación característica. Depende de mi ecuación característica, las raíces que tiene esa ecuación característica. Bien, este método operacional, digamos, me va a permitir definir si un sistema es estable o inestable sin el cálculo de la ubicación de los polos de lazo cerrado. Bien, para ello aplicamos el método Routh-Horowitz. Estas eran dos personas que uno analizó primero todas las ecuaciones, digamos, que nacen ¿de dónde? De la ecuación característica. De la ecuación característica nacen todas las ecuaciones y luego, en base a ese análisis, Routh dijo, bueno, este sistema es inestable o estable. Hurwitz analizó también todas las ecuaciones que planteaba Routh, pero los puso en función de una tabla, teniendo en cuenta todo lo que hizo Routh, pero lo colocó en una tabla, digamos, para tener en una forma más sencilla. Bien, acá me dice que es necesario que estén todos los coeficientes sean conocidos. De esa manera, digamos, se parte la resolución, digamos, de si un sistema es estable o inestable. Los coeficientes pueden variar, tal el caso de un sistema reglamentado, o sea, ¿qué pasa? En mi ecuación característica puede haber variables K. Puedo utilizar el criterio de Routh-Hurwitz para también saber si mi sistema es estable o inestable. Y este método operacional me dice si las raíces están todas en el plano izquierdo del plano S, si todos los elementos de primera columna de la tabulación son del mismo signo. O sea que yo voy a armar una tabla en la cual yo analizo todos los coeficientes de esa columna y si no hay ningún cambio de signo, mi sistema es estable. Y si hay algún cambio de signo, de acuerdo a la cantidad de cambio de signo que haya en esa columna, es igual al número de raíces con partes reales positivas o están en el semiplano derecho. Bien, ¿cómo se arma esto? Bien, se parte de la ecuación característica. La ecuación característica la vamos a colocar en forma polinómica. A su n por ese su n, a su n menos 1 por ese n menos 1, y así sucesivamente igual a 0. O sea que tengo los componentes, digamos, en forma polinómica de la ecuación característica. Bien, acá adentro están mis raíces. O sea, si es un polinomio grande y se me dificulta encontrar las raíces por ahí. No hay problema, este es un método operacional sin necesidad de calcular las raíces de la ecuación, digamos de esta ecuación, me va a decir si el sistema es estable o inestable. Bien, de acuerdo al grado del polinomio que se tenga, se va a armar la cantidad de filas que yo tengo. O sea, obviamente voy a tener S a la n, Sn-1, Sn-2 y así sucesivamente hasta el término dependiente o S0. Bien, esa va a ser la cantidad de filas que tengo. Bien, de cantidad de filas que tenga. Bien, vamos a la composición de la primera fila que yo voy a tener, la fila superior, que va a estar en S a la n. Ahí coloco los coeficientes. Por ejemplo, si n es par, si n es 4, voy a colocar el valor de a sub cuarta, a sub segunda y a sub 0, en término independiente. Y abajo los impares. Si el más grande es par, el de mayor término lo coloco primero, segundo y tercero. O sea, a cuarta, a cuadrado, a 0. A cubo, a 1 y nada acá porque no tengo, digamos, si n es igual a 4. Ahora,
cuando yo tengo el polinomio voy a tener las dos primeras filas de mi sistema, ¿no? Las dos primeras filas de mi sistema. Luego, la tercera fila va a ser una composición. ¿Una composición entre quién? Entre los elementos que componen la fila precedente. ¿A qué va a ser igual alfa 1? Alfa 1 va a ser, voy a tomar siempre el superior, alfa 1, digamos el superior a n1, va a ser el pivote. ¿Por qué va a ser el pivote? Porque va a ser a n1 por n2 menos el cruzado, a n por a n3 sobre a n1. Es igual al valor de alfa 1. Alfa 2 lo sigo ubicando a n1, a n menos 1 como pivote, va a ser a n menos 1 por a n4 menos el cruzado, a n por a n5 sobre a n1. Alfa 3 va a ser lo mismo, va a agarrar como pivote a n1. A n1 por a n sexta menos el cruzado. Como acá no tengo otros componentes, directamente va a ser 0. Porque a n menos 1 por 0 menos a n por 0, 0. Entonces, alfa 3 igual a 0. Y así coloco la tercera fila. La cuarta fila, los beta, van a hacer lo mismo. Siempre tomo como precedente al superior de la fila precedente, digamos. Voy a tomar un pivote alfa 1. Alfa 1 por AN3 menos el cruzado, AN1 por alfa 2 sobre alfa 1. Luego beta 2, siempre alfa 1 como pivote, alfa 1 por AN5 menos AN1 menos alfa 3 sobre alfa 1, que va a ser igual a B2. B3 va a ser igual a 0. Y así armo toda la matriz, hasta llegar al último término de ese 0. Bien. Luego de ahí analizo. Analizo la primera columna únicamente. Y veo si hay algún cambio de signo. Acá en este caso, como yo tengo, son todos positivos. O sea, si son todos positivos hasta el término final, no hay cambio de signo. Y si no hay cambio de signo, todas las raíces de esta ecuación característica están en el semiplano izquierdo. O sea que mi sistema es estable. Si no hay cambio de signo, mi sistema es estable. Yo analizo los cambios de signo de mi primera columna. Nada más, es lo único que analizo. Si son todos positivos, como en este caso, mi sistema es estable. Ahora bien, supongamos que el alfa 1 sea negativo. Bien, a n no hay cambio de signo, a n menos 1 tampoco, alfa 1 sí, tengo un cambio de signo, una raíz, y luego B1 es positivo. Entonces, otro cambio de raíz. O sea, si uno solo es negativo, tengo dos cambios de signo, ¿no? Cuando voy analizando la columna, ¿no? La primera columna. Entonces, tengo dos raíces en el semiplano derecho. Mi sistema es inestable. El sistema analiza solamente cambio de signo. Pueden ser todos negativos. Si son todos negativos, también mi sistema es estable. Si fuera todo esto a n-1, alfa 1, beta 1, delta 1, todos son negativos, no hay cambio de signo. Entonces, mi sistema es estable. Todas las raíces van a estar en el semiplano izquierdo. Ahora bien, esto tiene propiedades también. O sea, cada una de las filas, digamos, para hacerla mejor o lo que sea, se pueden multiplicar. O sea, para ponerla más visible, para trabajarla, todas las filas se pueden multiplicar por el mismo número y no cambien nada. No cambien nada, digamos, cómo yo voy a obtener no cambien nada cómo voy a obtener yo el primer coeficiente. No va a ser cambiar el signo si yo multiplico a todo por 10, o a todo por 100, o a todo por 1000. Pero tengo que multiplicar a toda la fila. Bien. Entonces, esa es una propiedad. La otra propiedad es que si un término se me anula, B1 se me anula, tengo que proseguir armando toda la fila. Pero para proseguir al término ese anularme, no puedo continuar, porque si un término se me hace 0, todos los demás se me anulan.
Entonces tengo que colocar un número cercano a 0, por ejemplo, tengo que poner beta. Bien, coloco beta 1 y continúo. O sea, yo tengo que terminar de armar mi primera columna. Y cuando termino de armar, recién ahí veo los cambios de signo. Beta 1, o sea, puede ser 0, pero luego desaparecer y todos ser positivos. Entonces, yo voy a decir, bueno, beta 1 es 0, pero todos los demás, digamos, son positivos. Entonces, esta columna, ya vamos a hacer un ejercicio, digamos, en el cual vemos básicamente qué ocurre ahí cuando uno se hace 0. Y bueno, ¿qué pasa? O sea, imaginemos acá que son todos positivos. Y si uno se hace 0, ¿qué va a pasar? Ese valor, ¿qué me va a significar? Que la raíz la tengo en el eje imaginario. O sea, que tengo la raíz va a estar en el eje J omega. Eso significa que se hace 0 un elemento. Bien. Mi sistema es inestable si tengo una raíz ahí. Pero si tengo más cambio de signo por otras raíces, mi sistema va a ser más inestable. Por eso que tengo que terminar de efectuar toda la columna para hacer el análisis. Bien. Y supongamos que uno me daba 0. ¿Cómo yo sé el valor en donde ese punto se hace 0? Para eso es la columna precedente. La columna precedente, al igualarla a 0, sacar raíz, ahí tengo los valores de raíz en donde mi sistema se hace 0. Acá también es muy importante la columna precedente, porque de ella, la fila precedente, porque de ella, digamos, se van armando también el polinomio inferior. Luego, otra propiedad, por último, si acá, por ejemplo, a n-1, a-2, ¿no? Yo tengo que seguir operando K, siendo K la ganancia de mi sistema. Entonces yo sigo operando con el valor de K, ¿y qué va a ocurrir? O sea, si queda la primera columna en función de K, ¿qué tengo que privilegiar yo? Que, por ejemplo, si son todos positivos, K tiene que valer de determinado valor para que siga siendo positivo ese elemento. O sea, tiene que ser mayor que 0. El elemento de análisis de la columna. Y para eso K va a tener un valor. Todo este elemento tiene que ser mayor que 0. Y beta 1, si dependía de K, o sea, beta 1 tiene que ser mayor que 0. Y ahí veo, por ejemplo, 127 menos K. Y eso para que siga habiendo un signo positivo, K tiene que ser menor que 127. Porque cuando se hace igual, se vuelve 0. Y cuando se hace un K más grande, se hace negativo. O sea, ahí, digamos, yo voy viendo que el polinomio puede estar en función de K, algunos valores. Y cada uno, de acuerdo a su ubicación en la primera columna, me va a dar condiciones de bastante útil, digamos, que me permite resolver rápidamente si mi sistema es estable o inestable. Bien, hasta acá vamos a ver en esta clase. Van a haber ejercicios, ¿no es cierto?, de error y de estabilidad por el método de Routh-Hurwitz para resolver en clase. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Cualquier cosita nos estamos viendo o mañana o consultando por mail. Así que bueno, muy bien. Nos vamos manteniendo en contacto. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Suerte. Chao, hasta luego. Suerte, que les vaya bien.